Saludos con todos, soy Morales López Marcelo Sebastián, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y el tema que vamos a ver en la presentación de hoy va a ser sobre la arteria carótida externa. Bien, la arteria carótida externa va a nacer de la bifurcación dada de la arteria carótida común a nivel de C4. Esta arteria pues se va a dirigir hacia superior y superior al ángulo de la mandíbula a unos 4 o 5 centímetros, va a dar sus dos ramas terminales, que son estas que vemos aquí, que va a ser la temporal superficial y la arteria maxilar. En cuanto a sus ramas colaterales, van a ser 6, las que vemos aquí. Sin embargo, Rubier que, describe que van a ser 7, y va a considerar las arterias parotidias, que van a ser más bien parte de la arteria auricular posterior y la arteria temporal superficial, que luego hablaremos de ellas. Las ramas colaterales de la arteria carótida externa pueden dividirse también en dos grupos, las que nacen anterior o en la cara anterior de la arteria carótida externa, como las que nacen en la cara posterior. Las que nacen en la cara anterior van a ser la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial, mientras que nacen en la cara posterior van a ser la faringe ascendente, la occipital y la arteria auricular posterior. En cuanto a las relaciones que esta va a ofrecer, tanto en la porción cervical, pues va a ser que va a estar cubierta por, por el músculo esternocleidomastoide, que es este que vemos aquí seccionado, y va a estar en relación también posteriormente con los músculos prevertebrales. Ahora, la arteria carótida externa va a estar comprendida dentro del triángulo que vemos aquí, que es el denominado triángulo de Farago, comprendido por el tronco tirolingofaringofacial, o también denominado como tronco tirolingofacial, dependiendo de cómo este tronco venoso esté eh, configurado, ¿no? Esté dado por las ramas que se van a unir en él. Tenemos también al nervio hipogloso que está aquí, y también a la yugular interna. Ahora, en cuanto a las relaciones en la porción cefálica, pues vemos que va a estar la arteria carótida externa, va a estar pasando medialmente al vientre posterior del músculo digástrico, que es este que vemos aquí, y también medialmente al músculo estiloioideo. Va a estar pasando lateral al músculo estilogloso, como a los dos ligamentos, estilomandibular y estiloioideo. Algo también a destacar es que a este nivel la arteria primero va a ser infra y luego va a ser retroparotidia en relación con la glándula parótida. Ahora, pasaremos a describir las ramas colaterales de la arteria carótida externa. La primera que vamos a tratar es la arteria tiroidea superior, que es esta que vemos aquí. Y es que esta va a nacer casi inmediatamente en el nacimiento de la arteria carótida externa. En un inicio va a dirigirse hacia medial y anterior, para luego dirigirse hacia inferior, en donde se va a dividir en sus ramas terminales en relación con el lóbulo correspondiente o el lóbulo del lado correspondiente de la glándula tiroides. En cuanto a sus ramas colaterales, pues vamos a tener a la rama esternocleidomastoidea para la porción inferior de este músculo. Tenemos también a esta arteria que vemos aquí, que sería la arteria laringea superior, la cual va a estar atravesando la membrana tiroidea y va a estar irrigando la mucosa del vestíbulo. En cuanto a sus ramas terminales, pues vamos a tener tres, una anterior, una lateral y una posterior. La rama anterior va a dar también una rama anastomótica, que se va a anastomosar con la del otro lado, denominada como rama cricotiroidea, destinada para el músculo cricotiroideo y también para la mucosa subglótica. Pasamos a la arteria lingual. Esta va a ser a un centímetro superior que la arteria precedente. En su inicio va a dar una curvatura en donde su concavidad inferior va a estar mirando al asta mayor del hueso ioides. Luego la arteria va a pasar en relación, o va a pasar a estar en relación con el músculo que vemos aquí, que es el iogloso. ¿Qué pasa? Que
la arteria a este nivel va a ser profunda, este músculo, y una vez sale por el borde anterior del músculo, va a dar sus dos ramas terminales, que es la sublingual y la arteria profunda lingual. Comenzamos con sus ramas colaterales, y va a ser que tenemos aquí a la suprayoidea, la cual va a bordear el borde superior del hueso ioides y se van a estomosar con la del otro lado. Tenemos también a las dorsales de la lengua, que son estas que vemos aquí. Por lo general son variadas, en este caso vemos dos, pero acá apreciamos solo a una. Van a dirigirse hacia el superior para estar irrigando el pilar anterior del velo del paladar, como también a la base de la lengua y también a la epiglotis. Continuando con las ramas terminales, pues comenzaremos con la arteria sublingual. Esta va a estar profunda a la glándula sublingual y va a aportarle dos ramas de irrigación, como también va a estar dándole una rama al frenillo de la lengua, conocida como arteria del frenillo de la lengua. La arteria sublingual se continúa hacia anterior y va a dar dos ramas terminales, una rama mentoniana para el mentón y una rama mandibular eh, para la porción mandibular o porción de la mandíbula en relación con los incisivos. Luego tenemos a la arteria profunda lingual o lingual profunda, que va a estar en relación o va a pasar lateral al borde inferior del músculo longitudinal inferior de la lengua, la cual va a estar destinada a irrigar a los músculos de la lengua, como también a la mucosa de la misma. Seguido de ella tenemos a la arteria faríngea ascendente, la cual es esta que vemos aquí, que van a ser de la cara posterior de la arteria carótida externa, y se va a dirigir lateral a la faringe. En su recorrido va a dar ramas tanto mediales, posteriores y a la arteria meningia posterior. Sus ramas mediales van a estar destinadas a irrigar a la faringe, mientras que las posteriores van a estar destinadas a irrigar a los músculos prevertebrales. Y por último tenemos a la arteria meningia posterior, la cual va a estar destinada a irrigar la dura madre vecina. Esta arteria pues se va a estar adentrando en el cráneo por medio del agujero yugular o también por el agujero condiliar anterior, junto con el nervio hipogloso. Continuamos ahora con la arteria facial. La arteria facial van a ser superior a la arteria lingual, de la cara anterior también, de la arteria carótida externa. Esta en su inicio va a presentar la curvatura supraglandular, que va a estar en relación con la glándula submandibular. Luego, esta va a realizar su segunda curvatura, en donde va a estar abrazando el borde inferior de la rama mandibular y va a salir al rostro anteriormente al ángulo anterior-inferior del músculo massetero. Luego de eso, discurre por el rostro dando su última curvatura, que es la curvatura facial. Aquí la arteria facial se va a volver sinuosa y va a estar recorriendo por encima del músculo bucinador, el elevador del labio superior y también del ala de la nariz. Luego recorre el surco nasolabial y se va a dirigir hacia el ángulo medial del ojo. Bien, en cuanto a sus ramas colaterales, la primera que vamos a tratar es la arteria palatina, o sí, la arteria palatina ascendente, que es esta que vemos aquí, que va a estar destinada a irrigar al músculo estilogloso. Sin embargo, va también a presentar una rama importante, que es conocida como la rama tonsilar de la arteria faríngea ascendente. Sin embargo, esta arteria también suele nacer directamente de la arteria facial. Tenemos también a las ramas submandibulares, o denominadas también como ramas glandulares, destinadas a la glándula submandibular. Tenemos a las arterias mentonianas, que van a estar destinadas a irrigar las partes blandas del mentón. Tenemos a las arterias pterigoideas, las cuales van a estar destinadas para la irrigación tanto del músculo pterigoideo medial como lateral. También vamos a tener a la arteria massetérica, que van a ser luego de que la arteria facial bordea el borde inferior de la rama de la mandíbula. Y también vamos a tener a la rama o a las arterias labiales, tanto superior como inferior.
dadas en la comisura de los labios. Estas arterias pues se van a dirigir hacia medial para anastomosarse con las del otro lado. Pero ¿qué pasa? Que la arteria labial superior, una vez se anastomosa con la del otro lado, va a dar esta arteria que vemos aquí, que es la arteria septal, o también denominada como arteria del tabique nasal, la cual se va a dirigir también hacia el borde de la nariz. Una vez la arteria facial da las arterias labiales, o también denominadas como arterias coronarias anteriormente, se va a dirigir sobre el surco nasolabial y va a dar a esta altura la arteria lateral nasal, o también denominada como arteria del ala de la nariz. Una vez la arteria facial da esta rama colateral, va a, va a pasar a llamarse como arteria angular, la cual es la rama terminal de la arteria facial, y se va a dirigir hacia el ángulo medial del ojo, en donde se va a estar anastomosando con la arteria dorsal de la nariz, proveniente de la arteria oftálmica. Ahora, en cuanto a la arteria occipital, esta van a ser a nivel de la arteria lingual, como también a nivel de la arteria facial. Van a ser de la cara posterior de la arteria carótida externa y se va a dirigir hacia superior, posteriormente y ligeramente lateral, hasta llegar a la apófisis transversa del atlas. De allí va a dirigirse desde anterior hacia posterior y va a discurrir por encima del músculo occipital. Aquí la arteria va a estar cubierta tanto por el músculo longicional de la cabeza como por el esplenio. Una vez la arteria occipital llega al borde posterior del músculo esplenio, pues va a dar sus dos ramas terminales. Bien, en cuanto a sus ramas colaterales, pues su recorrido este va a estar dando las ramas musculares. Aquí podemos distinguir a la rama, eh, esta que vemos aquí, que se denomina como rama descendente, la cual va a dirigirse, como su nombre mismo lo dice, eh, en dirección descendente y se va a estar anastomosando con una rama procedente de la arteria subclavia, que es la denominada arteria transversa del cuello o arteria cervical transversa. También va a estar dando irrigación a los músculos de la zona aledaña y también vamos a tener a la arteria estilomastoidea, la cual va a estar adentrándose por el conducto facial eh, por medio del agujero estilomastoideo, esto ya en la cara posterior inferior del hueso temporal. Por último, también tenemos a la arteria meningia de la arteria occipital. Ahora, en cuanto a las ramas terminales, pues vamos a tener la arteria occipital lateral, que es esta que vemos aquí, y la arteria occipital medial. La arteria occipital lateral va a estar atravesando la zona de inserción occipital del músculo trapecio y se va a dirigir a irrigar los tegumentos del cuero cabelludo. Asimismo, la arteria occipital media va a dirigirse hacia medial hasta llegar hacia la protuberancia externa del hueso occipital, en donde va a atravesar en las inserciones occipitales del músculo trapecio y se va a dirigir a irrigar al cuero cabelludo. Ahora pasamos a la arteria auricular posterior. Como vemos, esta arteria también van a ser de la cara posterior de la arteria carótida externa, superior a la arteria occipital. Va a recorrer el borde anterior de la apófisis mastoide hasta llegar al borde anterosuperior de la apófisis, en donde va a dar sus dos ramas terminales. En su recorrido va a presentar ramas colaterales, como la arteria parótida o ramas parótidas para la glándula parótida. Va a presentar también ramas musculares para los músculos aledaños y la arteria estilomastoidea, de ser el caso de que ésta no provenga de la arteria occipital. También vemos esta arteria que está aquí, que es la arteria timpánica posterior, que va a estar destinada a irrigar el conducto auditivo. En cuanto a sus ramas terminales, pues vamos a tener dos, una anterior auricular, que es esta que logramos apreciar acá, y una posterior mastoide, que es esta que está acá. La anterior auricular va a estar irrigando el pabellón auricular, mientras que la posterior mastoide va a estar irrigando los tegumentos de la región mastoide. Bien, ahora tenemos a las ramas parótidas de la arteria auricular posterior y de la arteria temporal superficial. Como ya dije, Rubier describe a estas ramas
como ramas colaterales de la arteria carótida externa. Sin embargo, estas ramas parotidias vendrían a ser ramas colaterales específicamente de la arteria auricular posterior y de la arteria temporal superficial, dependiendo de dónde nazcan, ¿no? Ahora, estas generalmente suelen ser dos, nacen a niveles variables y se van a estar ramificando por la glándula parótida, como vemos aquí. Es por ello que solo se consideran 6 ramas colaterales de la arteria carótida externa. Ahora, en cuanto a las ramas terminales, como ya dijimos, la arteria carótida externa se va a bifurcar a unos 4 o 5 centímetros superiores al ángulo de la mandíbula en sus dos ramas terminales. Comenzaremos por la arteria temporal superficial. Esta arteria, una vez nace, se va a dirigir hacia el superior, pasando a través del trago de la oreja y de la articulación temporomandibular. A este nivel la arteria ya va a ser palpable y en unos 3 o 2 centímetros superiores al arco cigomático va a dar sus dos ramas terminales. En cuanto a su recorrido, pues esta va a estar presentando diversas ramas colaterales, como la primera que vemos aquí, que es la arteria transversa de la cara, la cual se va a dirigir anteriormente hasta llegar a la mejilla, y en este caso podemos ver cómo se está anastomosando inclusive con la arteria mesentérica proveniente de la arteria facial. Tenemos también a la arteria cigomática orbitaria, que es esta que vemos aquí, que de igual forma se va a dirigir hacia anterior y va a llegar hacia la porción lateral del músculo orbicular del ojo, anastomosándose con la arteria palpebral superior, perdón, que va a pertenecer al tercer grupo de las arterias colaterales de la arteria oftálmica. Tenemos también a esta arteria que vemos aquí, que es la temporal media, y suele ser inconstante, pero de ser el caso que esté, va a atravesar la fascia del músculo temporal y va a dirigirse profunda a este músculo para irrigarlo. Por último tenemos a las dos ramas terminales, que van a ser la arteria frontal o anterior, la cual va a estar irrigando la zona anterolateral del cráneo y va a estar anastomosando con la arteria frontal, proveniente de la arteria oftálmica. Y también tenemos a la arteria posterior parietal, que va a estar destinada a irrigar los tegumentos de la zona posterolateral del cráneo. Se va a estar anastomosando con la arteria auricular posterior, la arteria occipital y también, ¿por qué no?, con la arteria eh, anterior o frontal. Bien, ahora pasamos a la segunda rama terminal de la arteria carótida externa, que vendría a ser la arteria maxilar. Esta arteria también se la va a conocer como maxilar interna, debido a que va a estar irrigando el macizo facial internamente. Ahora, en cuanto al recorrido de las relaciones que esto ofrece, pues una vez nace, va a pasar a través de este ojal que vemos aquí, que se lo conoce como ojal retrocondilio de Juvara, comprendido por el cuello de la mandíbula y también por el ligamento esfenomandibular que vemos aquí. El contenido de este ojal va a ser el nervio auriculo temporal, la vena maxilar y la arteria maxilar. Una vez la arteria maxilar pasa del ojal, pues va a pasar a estar en relación con el músculo pterigoide lateral, para luego adentrarse en la fosa infratemporal y dar su rama terminal. Ahora, las relaciones con este músculo pterigoide lateral pueden darse de dos formas. La más habitual, que es esta que vemos acá, es que la arteria pase lateral al músculo pterigoide lateral, como vemos en la ilustración de acá. Sin embargo, existe una forma menos inusual, en donde la arteria va a ser medial al músculo pterigoide lateral y va a nacer o va a salir eh, por la fosa infratemporal para dar solo unas ramas colaterales que van a ser destinadas al hueso maxilar, que ya luego hablaremos de ello. Pero como ya dije, el recorrido más habitual es que la arteria pase lateral al músculo pterigoide lateral. Ahora, Cuvier describe que a las arterias colaterales de la arteria maxilar se la pueden dividir en 4 grupos en relación a este camino o a esta situación con el músculo. Y el primer grupo va a ser cuando las arterias colaterales nazcan
medialmente al músculo pterigoide lateral. El segundo grupo va a ser cuando las arterias nazcan inferiores al músculo. El tercer grupo va a ser cuando las arterias nazcan laterales al músculo. Y el último grupo va a ser cuando las arterias nazcan en el fondo o en la fosa infratemporal, a este nivel. Aquí también podemos ver cómo la arteria maxilar se dirige o se adentra por medio de la fisura pteriomaxilar hacia el conducto esfenopalatino, en donde va a estar dando su rama terminal. Comenzamos con el primer grupo, y la primera arteria de este grupo es la arteria timpánica anterior, que es esta que vemos aquí, la cual va a estar destinada eh, a adentrarse por la fisura petrotimpánica, junto con el nervio timpánico, para irrigar los huesecillos y la mucosa del techo del tímpano. Ahora, a esta arteria también se la conoce como la arteria laceriana. Tenemos a la arteria meningia media. Esta es una rama voluminosa de la arteria maxilar, la cual en su nacimiento va a dirigirse hacia superior y va a atravesar este ojal que vemos aquí, este bucle dado por el nervio auriculotemporal. Una vez pasa el bucle, la arteria meningia media va a atravesar el agujero redondo menor o agujero espinoso hasta adentrarse al cráneo, y allí se va a dirigir hacia el ángulo esfenoidal del músculo parietal. Pero antes de ello, la arteria meningia media va a estar dando algunas ramas colaterales. La primera que vamos a tratar es esta rama que vemos aquí, que es una rama anastomótica, la cual se va a dirigir a atravesar la hendidura esfenoidal y va a anastomosarse con una rama proveniente de la arteria lagrimal, la cual proviene de la arteria oftálmica, la cual es rama colateral de la arteria carótida interna. Luego tenemos también a una arteria denominada como rama petrosa, en la cual se va a entrar en el hiato del nervio petroso mayor. Ahora, algo importante de describir también es que una vez la arteria meningia media da sus bifurcaciones terminales, va a dar dos ramas, una rama frontal o anterior y una rama posterior o parietal. Estas ramas pues van a causar surcos en los huesos en los cuales la arteria se encuentra sentada. A estos surcos en los huesos se le va a conocer como la nervadura de la hoja de higuera. ¿Y qué pasa? Que los labios de estos surcos por lo general son irregulares. Y pasa que en las personas adultas, en los ancianos, eh, suelen unirse estos labios superiores a la arteria. ¿Qué pasa? Que al estar unidos facilitan al posible desgarro debido a una fractura de cráneo. Es por ello también que la arteria meningia media se relaciona mucho con este punto craniométrico que vemos aquí, este punto craneal denominado como arterium, que es el punto más débil, por así decirlo, del cráneo, en donde se van a estar uniendo cuatro huesos, facilitando el posible desgarro de la arteria si se llega a dar una fractura a este nivel. Ahora, en cuanto al segundo grupo, tenemos pues a la arteria alveolar inferior, que es esta que vemos aquí. Se va a dirigir oblicuamente hacia anterior e inferior, y antes de adentrarse en el conducto mandibular, va a dar dos ramas. Una rama amiloidea, que es la que vemos aquí, y la que vemos aquí, y también va a dar una rama para el nervio lingual. Una vez la arteria eh, alveolar inferior entra en el conducto mandibular, va a dirigirse por dentro de la mandíbula y va a estar dando tanto ramos óseos como ramos para las raíces de los dientes ubicados superiores a la arteria. En el extremo anterior del conducto mandibular, la arteria va a bifurcarse y va a dar dos ramas, unas ramas incisivas para los incisivos y los caninos, y la rama mentoniana va a salir por el agujero mentoniano y va a irrigar las partes blandas del mentón. Ahora, también tenemos a la arteria maseterina, la cual es la arteria que va a nacer y va a atravesar la escotadura sigmoidea o escotadura masetérica y va a irrigar al músculo del mismo nombre. Tenemos también a la arteria temporal profunda, las cuales son estas dos que vemos aquí,
suelen nacer de un tronco en común y estas arterias se dirigen hacia el superior, discurriendo sobre el músculo pterigoide lateral y van a pasar a estar profundas al músculo temporal y lo van a irrigar. Tenemos también a ramas pterigoides que van a estar destinadas tanto al músculo pterigoide medial como al pterigoide lateral. Tenemos ya en el tercer grupo a la arteria bucal, la cual es esta que apreciamos aquí y esta que apreciamos acá. Esta se va a dirigir hacia el músculo bucinador y va a distribuirse en la mejilla. Tenemos también a la arteria alveolar superior posterior, la cual una vez nace va a discurrir sobre la tuberosidad del maxilar y se va a insertar o se va a adentrar en los conductos alveolares que vemos aquí. Allí dentro del maxilar va a estar irrigando tanto al seno maxilar como a los molares. Tenemos ahora a la arteria infraorbitaria. Esta arteria, como vemos aquí, va a estar discurriéndose o va a estar recorriendo el surco infraorbitario para luego adentrarse en el conducto infraorbitario para salir por el agujero del mismo nombre y va a estar irrigando a la zona del párpado inferior como también a la zona de la mejilla. ¿Qué pasa? Que unos milímetros antes de que la arteria salga por el agujero infraorbitario, va a haber unas ramas para los incisivos y los caninos y se va a estar anastomosando con la arteria alveolar superior posterior, como apreciamos aquí. Tenemos ya en el cuarto grupo a la arteria palatina descendente, la cual la apreciamos aquí, y en el conducto palatino se va a dividir en dos ramas, una palatina mayor y una palatina menor. Estas dos ramas van a emerger en la cavidad bucal, como lo apreciamos aquí, y la palatina mayor va a dirigirse hacia anterior y se va a estar anastomosando con la arteria incisiva o nasopalatina, en donde va a estar irrigando el paladar duro. Por otro lado, la arteria palatina menor va a estar dirigiéndose hacia posterior para irrigar el velo del paladar o el paladar blando, como también a la úvula. Tenemos también a las arterias del conducto pterigoide y a las arterias pterigopalatinas. A la arteria del conducto pterigoide se la conoce también como la arteria viriana, y es esa arteria que va a pasar por el conducto que va a estar formado por la base de las dos láminas de la apófisis pterigoides, tanto como la lámina medial y la lámina lateral. Y también tenemos a la arteria pterigopalatina, que va a estar denominada también como rama faríngea, y va a estar pasando por el conducto palato-vaginal. Estas dos ramas pues van a estar irrigando a la bóveda de la faringe, o más bien a la mucosa de la bóveda de la faringe. Y son estas dos que vemos aquí. Por último tenemos a la arteria terminal de la arteria maxilar, que es la arteria esfenopalatina. Esta va a pasar por el conducto esfenopalatino y va a emerger en la cavidad nasal, dando dos ramas, unas ramas laterales y unas mediales. Las laterales destinadas a los cornetes nasales y los meatos nasales, y las mediales dadas para el tabique nasal. Ahora, las ramas inferiores del tabique nasal van a corresponderse o van a formar la arteria nasopalatina, la cual va a atravesar el conducto incisivo y se van a anastomosar, como ya dijimos antes, con la arteria palatina mayor. Y bueno, eso ha sido todo por la presentación.